Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Psicobiología Virtual. Hoy vamos a estar corrigiendo el examen de Psicobiología de febrero del 2023, que fue, tenemos que decir, bastante sencillo en comparación con el de la primera semana. Pero bueno, vamos allá. Primera pregunta, si el triplete de ADN que codifica el aminoácido triptófano es ACC, ¿cuál será la secuencia del anticodón ARN de transferencia que transporta este aminoácido durante la síntesis de la proteína? Bien, pues lo único que tenemos que saber, ¿vale? Es que tenemos que hacer primero un paso de transcripción de ADN a ARN mensajero y luego un paso de traducción de ARN a proteínas. Eso lo haremos gracias al ARN de transferencia, que va a ser, por supuesto, complementario, ¿vale? Al ARN mensajero. De tal forma que si nos están dando el ACC, que es el ADN, tenemos que buscar su ARN, que va a ser complementario, ¿vale? Sea TGG, y luego de nuevo el ARN de transferencia va a ser complementario a esta ARN, por lo tanto al final es exactamente lo mismo, ¿vale? Si hemos practicado este tipo de preguntas, nos daremos cuenta de que es muy fácil contestarlas. Bien, siguiente pregunta, en este caso de evolución, ¿vale? Nos dan una población parental con dos locus, nos dan el total de individuos, los homocigotos para un alelo, los heterocigotos y los homocigotos para otro. Y nos dicen qué es lo que ocurre en la siguiente población. Para al final preguntarnos cuál sería el coeficiente de selección de los homocigotos para el alelo A2, ¿vale? Entonces, es importante que aprendáis a hacer esto sin calculadora, ¿vale? Tenéis que aprender a intentar desarrollaros vosotros mismos sin la calculadora. Esto muy importante para el día del examen porque os puede jugar una mala pasada, ¿vale? Fijémonos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para saber la eficacia biológica de cualquiera, no solo del homocigoto para el alelo A2, sino de cualquiera? Primero tenemos que saber cuál tiene mayor eficacia biológica. Esto se ve a simple vista, ya que vemos que los heterocigotos pasan de ser 1500 a ser 1950, ¿vale? Esto está mal. Son 1500, no son 15.000, ¿vale? Pasan de ser 1500 a ser 1950, con lo cual es el que más gana, ¿vale? El resto en general pierde. De tal forma que yo lo que hago es dividir el N1, que sería el de la población N1, partido por el N0, el de la población inicial, ¿no? Del heterocigoto, ¿vale? Y esto me da igual a 1,08. Para yo poder obtener el resto de eficacias biológicas, siempre voy a tener que hacer la misma división, pero luego dividirlo entre 1,08, ¿vale? Bien, entonces, ¿esto yo cómo lo puedo sacar a ojo? Hombre, tú a ojo puedes ver que 1950 es un poco mayor que 1800, ¿vale? O sea, va a ser 1, poco, ¿vale? Bien. Entonces, la eficacia biológica del homocigoto A2 es un número muy pequeño, que son 54, ¿vale? Entre 900, ¿vale? Y ahí tenéis que intentar hacer el cálculo. Hacemos 54 entre 900 y nos da igual a 0,06. Pero ojo, porque esto es solamente N1 entre N. Pero siempre para sacar la eficacia biológica tenemos que comparar con aquel genotipo que tiene mayor eficacia biológica, es decir, dividirlo entre 1,08. Como lo estamos dividiendo entre 1,08, no se nos va a quedar exactamente igual, sino que incluso nos va a disminuir un poco el número, ¿vale? Va a pasar de 0,06 a 0,05. ¿Cuál será, por lo tanto, con nuestro coeficiente de selección? Mensaje clave muy importante que nos tenemos que llevar para casa de este ejercicio, que el coeficiente de selección es inverso al de la eficacia biológica. Por lo tanto, solamente tenemos que hacer 1 menos nuestra eficacia biológica.
¿vale? Bien. Entonces, 1 menos 0,05, pues me da igual a 0,94. Vale. Isabela, ¿qué es lo que pasa si yo no sé hacer todos estos cálculos? Bueno, pues tienes que pensar, ¿vale? Ojo, porque en el anterior examen, por ejemplo, no te permitían descartar así de fácilmente las preguntas. También os lo digo. Pero en la mayoría de ocasiones, en los exámenes que son normales, como este, pues sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues miramos lo de la eficacia biológica que os he dicho antes para saber más o menos cuál es. Sabemos que es un 1, poco. Miramos cuál puede ser la división entre el A2, o sea, entre el N1 del A2 y el N0 del A2, y nos damos cuenta de que nos va a dar un número muy pequeño. ¿Vale? Aunque no sepáis exactamente con todos los decimales y con todos los números cuánto es 54 entre 900, ¿vale? Sabemos que es un número pequeño, ¿vale? Bien. Ese número pequeño se va a hacer aún más pequeño cuando lo dividamos entre 1,08, ¿vale? Y el inverso de la eficacia biológica siempre va a ser 1 menos X. Por lo tanto, si yo a 1 le resto un X que es un valor muy pequeño, un 0,0, pues ¿qué me va a dar? Prácticamente 1. Prácticamente 1. ¿Vale? ¿Tenemos algún otro que se parezca? No. ¿Vale? O sea, si nos hubiesen puesto, por ejemplo, 0,93, 0,92 o 0,8, pues ahí podríais dudar porque podemos tener, sobre todo si no lo hacemos con calculadora, pequeñas erratas que nos vayan sumando decimales y aquí los decimales cuentan mucho. Pero no es el caso, ¿vale? En este ejercicio os permitían descartar. Bien, siguiente pregunta. Señala la respuesta correcta en relación con el potencial de acción. Vale. Os dejaré linkeado todo lo que tiene que ver con el potencial de acción para que lo podáis repasar, pero fijaros, ¿vale? Es un cambio único y brusco del potencial de membrana que se inicia con una rápida despolarización en el cono axónico y decrece a lo largo del axón. Falso. ¿Vale? O sea, el potencial de acción no decrece, porque si no, no nos llegaría la señal con la misma intensidad, ¿vale? Con la que se inicia. Su duración depende de la longitud del axón. Falso. Lo mismo, ¿vale? Si no, en la punta del pie tendríamos un movimiento mucho más lento que en la punta de los dedos de la mano, ¿vale? Bien. La velocidad de su propagación no depende de la mielina. Falso. Sí que depende de la mielina. ¿Por qué? Porque la mielina está dispuesta a lo largo del axón de forma discontinua, ¿vale? De tal forma que entre zona mielinizada y zona mielinizada hay una zona que está desmielinizada, que se denomina nódulo de Ranvier. Será en los nódulos de Ranvier donde se dé el potencial de acción. Y recordad que la energía no decrece, porque lo que hacemos es regenerarlo a lo largo de el propio axón. Por lo tanto, correcta la C. Bien, siguiente pregunta. Los capilares sanguíneos del sistema nervioso tienen células endoteliales que presentan uniones estrechas entre sus membranas externas. A. Solo en el encéfalo. B. En el encéfalo, la médula espinal, el sistema nervioso periférico y el sistema arterial sanguíneo que da acceso al encéfalo. C. En el encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. D. En el encéfalo y en la médula espinal. Bien, y una cosa que no he dicho, solamente por último, recordaros las reglas, las técnicas tipo test, ¿vale? Podríamos dudar, pero recordaros que si tenemos una opción que nos está diciendo un solo en el encéfalo, pues eso ya nos suena mal porque no nos gustan las palabras que son tan contundentes, ¿vale? Solo en el encéfalo probablemente eso sea falso.
Siguiente pregunta. Hay rasgos que presentan, como es el factor de inteligencia general, una alta heredabilidad. Ello implica que A. Las correlaciones que se obtienen entre individuos se aproximan a su grado de parentesco genético. B. Su heredabilidad se muestra constante en la población sin variaciones por grupos de edad u otras características. C. El ambiente no contribuye a la varianza fenotípica. Y D. El ambiente compartido tiene una gran influencia. Bien, fijaros, es una pregunta fácil, ¿vale? Algo que tenemos que saber son las características teóricas de la heredabilidad, ¿vale? Porque siempre caen los exámenes. Entonces, bueno, pues efectivamente si estamos hablando de un caso con una alta heredabilidad, significa que la correlación entre los individuos con un grado de parentesco genético elevado va a ser también elevada, ¿vale? Bien, siguiendo con las técnicas tipo test, ¿vale? Recordad que aquellas opciones que tengan un no probablemente sean falsas. ¿Por qué? Pues porque la persona que está poniendo el examen está haciendo la pregunta, está pensando en la característica en positivo y como tiene solamente que escoger una opción cierta, el resto las tiene que poner como falsas y es muy fácil hacer una opción falsa poniéndole un no, ¿vale? En este caso, además, es algo en lo que yo insisto mucho, porque es una de las características de la heredabilidad, ¿vale? Es decir, que por el hecho de que nosotros sepamos que existe una elevada heredabilidad, no significa que podamos decir que no hay contribución de varianza ambiental, ¿vale? O sea, una cosa no quita a la otra y eso es algo que podéis llegar a confundir fácilmente. Bien, siguiente pregunta. Si en una de las hebras de una molécula de ADN el 30% de sus bases nitrogenadas está formado por timina, el 20% por guanina y el 25% por adenina, ¿qué porcentaje de las bases nitrogenadas de la otra hebra será de guanina? Hacemos el cálculo, ¿vale? Y la respuesta es 25%. ¿Cómo hacemos este cálculo? Pues muy sencillo, ¿vale? Nos están dando todos los componentes de una hebra de ADN y nos dejan una incógnita que es el porcentaje de citosina, ¿vale? Bien, pues el porcentaje de citosina lo podemos saber sencillamente sumando todo y restando 100 a aquello que hemos sumado, ¿vale? 30 más 20 más 25 nos daría 75, ¿vale? Y eso sería igual al porcentaje de citosina, ¿vale? La otra hebra, como va a ser complementaria, va a tener ¿qué porcentaje de guanina? Que es lo que nos están preguntando. Pues como va a ser complementaria, va a tener 100 menos 75. Recordad que timina es complementario con adenina, citosina es complementario con guanina. Uy. Y básicamente esto es lo que tenéis que recordar, tampoco hay mucho más, ¿vale? Y lo que yo os diría es que os pueden preguntar, y hace tiempo que no lo preguntan, así que yo voto por que os repaséis cuáles son las bases pirimidínicas y las bases púricas, ¿vale? Bien, siguiente. Cuando tras una duplicación uno de los genes experimenta mutaciones que le llevan a adquirir nuevas funciones, hablamos de genes. Bien, son genes parálogos, ¿vale? Aquí la palabra clave es duplicación. Duplicación, ¿vale? He encontrado una imagen que os puede ayudar mucho a entender las diferencias entre los genes ortólogos y los genes parálogos, que la he sacado de esta web de aquí. Tiene unas muy buenas explicaciones y ejemplos para todos aquellos de vosotros que os cueste entender. Y yo creo que una vez que lo hayáis entendido, ya está, ¿vale? Pero bueno, palabra clave de duplicación, genes parálogos. Bien, siguientes. En una neurona cuya membrana está en reposo se generan simultáneamente dos potenciales postsinápticos de 15 y 55 milivoltios en el árbol dendrítico alejado del axón y un potencial postsináptico de menos 10 en la zona somática cercana al axón. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?
Pues bien, tenéis que tener en cuenta que si sumáis 15 más 55 y le restáis 10, que es lo que tenéis que hacer, vais a poder conseguir pasar el potencial umbral, ¿vale? Una vez que pasamos el potencial umbral, ya debería dispararse nuestro potencial de acción, que se debería propagar a lo largo de todo el axón. Es cierto que no he encontrado ningún sitio que en el libro y en la bibliografía en general que haga referencia a si hay alguna diferencia entre los potenciales que se pueden generar, digamos, en zonas más cercanas al soma o en zonas dendríticas más alejadas. En teoría no debería haber diferencia, ¿vale? ¿Dónde está aquí? Aquí, el árbol dendrítico alejado del axón. Esto no lo he encontrado en el libro, ni en la bibliografía en general. Así que yo daría por correcta la C. Quizá aquí lo que os aconsejaría que os repaséis es el concepto de PEP y de PIP, porque básicamente os lo pone tal cual, en vez de poneros lo que significa. PEP es potencial excitador posináptico y PIP potencial inhibidor posináptico, que en realidad lo puedes como deducir, ¿vale? Pero a veces está bien saberse estas cosas y repasarlas un poco, entenderlas para que no nos pille el toro en el examen y no nos pongamos nerviosos sencillamente por ver estas siglas. Bien, siguiente pregunta. En la pared de los ventrículos cerebrales se localizan unas estructuras constituidas por muchos capilares organizados en red, rodeados por epitelio. Tales se denominan... Bueno, esta es otra pregunta que dije que caería y cayó, ¿vale? Como muchas de este examen, así que vamos a ello. Son los plexos coroideos. Ojo, no me confundáis el concepto de plexo coroideo con granulaciones aracnoideas. Son dos conceptos relativamente sencillos de confundir, en parte porque son muy microscópicos y no suenan de nada, no entendéis lo que es una cosa y otra, ¿vale? En los plexos coroideos... tenemos que tener en cuenta que es donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo, mientras que las granulaciones aracnoideas es donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Os recomendé que os estudiaseis el tema del líquido cefalorraquídeo, cómo se forma, cómo circula y cómo finalmente se reabsorbe, ¿vale? Porque es un proceso dinámico. De todas maneras, sobre los plexos coroideos, que es el tema que nos incumbe hoy, me interesa que recordéis que se encuentran en todos los ventrículos en general, pero de forma más especial, sobre todo en los ventrículos laterales, ¿vale? En los ventrículos laterales, en que son unas estructuras, como nos dice el enunciado, formados por capilares. ¿Qué son los capilares? Pues son estructuras arteriales, son estructuras sanguíneas, ¿vale? Por donde, pues como ya os he comentado, se va a filtrar, digamos, nuestra sangre y vamos a conseguir formar el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño esquema para que podáis entender eso y aquí tenéis una imagen para poder ver estos plexos coroideos, que son estas estructuras muy finitas que se nos muestran aquí, ¿vale? Bien, esta pregunta es una pregunta larga, ¿vale? Y que nosotros la podemos ver y a priori morirnos de miedo. En este caso, os recomiendo que siempre os vayáis a mirar más o menos la última frase, porque en muchas ocasiones no nos sirve de nada todo lo que nos están diciendo en el medio, ¿vale? En este caso leemos y dice: con estos datos nos estamos refiriendo a un ejemplo de... Bueno, pues con esto no entendemos nada y definitivamente no podemos saltarnos todo este pedazo de enunciado y hay que leerlo con atención. Así que con toda tranquilidad, cuando os encontréis estas preguntas, primero fijaros en la parte final, ¿vale? Para ver si nos podemos ahorrar leer un buen cacho de enunciado que a lo mejor nos lía, nos quita tiempo y nos puede poner nerviosos, pero si no es el caso, con todo el tiempo y con toda la tranquilidad del mundo, nos leemos la pregunta, ¿vale? Bien, en un estudio de genética cuantitativa sobre la curiosidad, realizado bla 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 bla, se encontró que las actividades muy estimulantes favorecían la exploración del entorno de los niños que eran poco activos, mientras que disminuía la conducta exploratoria de los niños muy activos. Por otra parte, también se encontró que las actividades poco estimulantes disminuían la conducta de exploración de los niños poco activos, mientras que facilitaban la conducta exploratoria de los niños que eran muy activos. Con estos datos nos estamos refiriendo a un ejemplo de
Bueno, esto es algo de pura lógica, ¿vale? Estamos viendo que en este caso el ambiente compartido influye más sobre esta conducta que la varianza genética, ¿vale? Porque vemos que aquellas actividades que son más estimulantes tienen mayor reacción, digamos, en los niños poco activos, mientras que aquellas actividades que son poco estimulantes tienen mayor reacción en aquellos niños muy activos. En fin. Opción B, correcta. Siguiente, esta es otra de las preguntas que dije que iba a caer, ¿vale? Los pares craneales es importante saberos la anatomía, ¿vale? Que es muy fácil porque vamos a ir de arriba a abajo y vamos a saber cuál es cada uno, ¿vale? Vamos a ir de arriba a abajo, lo contamos, ¿vale? Lo hacemos un par de veces, aprendemos la metodología y ya está. Luego tenemos que sabernos las funciones básicas. Tenéis vídeos para aprenderos las funciones de los pares craneales y por último también es importante que nos sepamos cuáles son los números que se corresponden con cada uno de ellos porque es algo que fácilmente nos pueden preguntar. En este caso nos dicen ¿dónde está el nervio facial? Pues el nervio facial es el número 3, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores genera principalmente potenciales postsinápticos inhibidores? En este caso, fijaros que antes os he dicho que esto de aquí os puede parecer complicado. En algunas ocasiones encontraréis información relacionada con cosas que no sabéis en el propio examen, ¿vale? Y vais a tener como que volver a preguntas anteriores para poder daros cuenta de qué es aquello que no sabíais, ¿vale? En el caso de que no lo supieseis, pues bueno, un PIP es un potencial postsináptico inhibidor. En este caso, el rey, ¿cuál es? Siempre el GABA, ¿vale? Que no lo he marcado, pero aquí lo marco. El GABA. Muy bien, seguimos. El fenómeno de impresión genómica. A. Se refiere al hecho de que la expresión de algunos genes depende de si el alelo procede del padre o de la madre. B. Se denomina también grabación genómica. C. Está implicado en el síndrome de Angelman. Y D. Se explica por lo expuesto en todas las anteriores. Pues bien, efectivamente se explica por lo expuesto en todas las anteriores. Tenéis que saber que el fenómeno de impresión genómica efectivamente se refiere al hecho de que la expresión de algunos genes depende de si el alelo procede del padre, en el caso del síndrome de Prader-Willi, ¿vale? Donde veis que el alelo que está mutado es el del padre. ¿Lo veis o no? Está aquí, mutado, muy bien. Mientras que en el síndrome de Angelman, el que está mutado es el alelo que proviene de la madre. Está aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que la mutación en sí está en el mismo lugar. O sea, es la misma mutación, es lo mismo. Es esta de aquí, la 15Q. ¿Qué significa la Q? La Q significa que estamos hablando del corto, ¿vale? Del cromosoma, del brazo corto del cromosoma. Bien. Perdón. Entonces, es lo mismo. Lo que ocurre es que en un caso me lo está transmitiendo mi padre y en otro caso me lo está transmitiendo la madre. Pero es lo mismo. Lo mismo. Bueno, pues en este caso lo que vemos es que según si me lo transmite mi padre o según si me lo transmite mi madre, a pesar de tener exactamente lo mismo en cuanto a material genético se refiere, en un caso voy a tener una enfermedad que sería el Prader-Willi y en el otro caso voy a tener el síndrome de Angelman, ¿vale? Efectivamente también lo puedo denominar grabación genómica y aquí tenéis algunos ejemplos de los fenotipos. A mí me servía mucho para aprenderme los diferentes tipos de mutaciones, etcétera, etcétera, que tienen nombres rarísimos de su padre y de su madre, efectivamente. Me servía mucho buscar imágenes sobre cómo son, ¿no? Porque tienen unos fenotipos muy característicos estos niños, por desgracia. Entonces me servía mucho para poder acordarme. Aquí tenéis el Prader-Willi y aquí tenéis el Angelman. Os recomiendo esto pues para tener un poco de memoria fotográfica y que os sirva. Bien, siguiente. Hablando también de memoria fotográfica, ¿vale? El mecanismo de acción principal de los psicoestimulantes como la cocaína es imposible. Esta pregunta de aquí, además, lo puse en mi Instagram y fue, yo creo que de las más falladas, / que nadie la sabía. Esta pregunta es imposible. Entonces, cuando nos encontramos con esto y decimos, pues no sé cuál es su mecanismo de acción. No me lo sé. Exactamente el de la cocaína, pues yo qué sé. Pues ya está, pues no lo contesto.
O si veo que voy muy bien en el examen, pues lo contesto. Yo qué sé, podéis hacer lo que os dé la gana, pero mi mensaje es, no os frustréis, o sea, hay cosas que son muy complejas. A no ser, obviamente, que seáis unos frikis o unas frikis como yo de la neurología y se os haya quedado esta imagen de aquí grabada en la cabeza. Yo cuando estudié neurofisiología por primera vez, o sea, hace muchos años, me pusieron esta imagen aquí y yo me acuerdo perfectamente del efecto que tiene la dopamina. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho antes, yo soy una persona muy visual. A mí las imágenes me gustan y por eso os traigo este tipo de correcciones, porque creo que es importante para todos. Nunca vais a llegar a entender, a saberlo todo, pero oye, si os sirve, why not? Bueno, pues la dopamina lo que hace es inhibir el transportador de dopamina presináptico, con lo cual lo que estoy haciendo es aumentar al final la dopamina que estoy enviando al terminal postsináptico, ¿vale? Muy bien, entonces su acción es sobre la recaptación. Pero es una pregunta muy complicada, así que si no la sabéis, no pasa nada.